¿Odette es must pull o no? Es la pregunta que siempre se hace con el primer soporte 5 estrellas de cada nación, porque suele marcar las pautas y las mecánicas de la nación y suele muchas veces ser bastante útil para la mayoría de equipos y a veces suele siempre coordinarse con la Arconte. Os dejo que veáis el kit completo y recordar que para ver lo que estoy explicando junto con el gameplay que ya está filtrado, link aquí abajo en la descripción tanto del Discord como de Twitter, que ahí están los gameplays, así que usar lootbar, ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, tenéis 2 bendiciones lunares gratis por apoyar el canal de forma free to play, suscribirse con campanita y los puntos del hype es lo que más ayuda, que aprovechen si están comiendo, bienvenidos invitados a los streams y gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Odette es must pull. Vamos a verlo, porque por ahora pinta muy fuerte. Odette, el ataque normal no hace nada, .jpg, no se sube. Alguno habrá que lo suba porque le gusta o porque se equivoque. Luego, la habilidad elemental. Seguro que si alguien ha ido a leer el kit y ha visto todo lo que hay, ha visto demasiado texto, no os preocupéis. La habilidad elemental, básicamente, como ella baila, vamos a decir que se basa mucho en ballet y en gimnasia rítmica y en un montón de cosas, de hecho, muy relacionadas con Rusia, que eso está bien. El tema de ambientar y ser coherente con la cultura de la nación donde están queriendo basarse e inspirarse, eso está correcto como juego, que les han funado mucho por Sumeru y por Natlan y por el tono de piel, ya sabéis, las tonterías que ha pasado en la comunidad de Genshin. Pues bueno, si queréis un chisme, están funando a Odette porque lleva tacones y ninguna bailarina de ballet ni de gimnasia rítmica lleva tacones porque es súper incómodo y no sé qué. Yo ya me he reído un poco de los mini randoms en Twitter porque es una cosa sin sentido, pero bueno. Habilidad elemental de Odette, que a gusto me he quedado, tiene 3 modos que tienes que ir como que alternando y cambiando entre ellos, pero es muy fácil, porque básicamente es hacer elemental, ulti elemental y salir del campo, porque la siguiente vez que casteas la elemental ya te pone en el modo especial importante de la habilidad elemental y ya se hace solo todo, porque es un soporte, es elemental, ulti elemental y ya está. Tiene un par de modos, que uno es más enfocado al Stellar Conduct y uno al Stellar Swirl, pero no hay que entender nada porque el de Stellar Conduct es para equipos de Stellar Conduct y el Stellar Swirl es para equipos de Stellar Swirl. Y básicamente lo que tienes que hacer es eso, alternar para poner el que sea, porque ella es un sub DPS de ambos equipos, aplica mucho crío, hace mucho daño de la reacción concreta fuera del campo y mete unos buffos del infierno con full uptime, es decir, funciona perfecta. La única cuestión es que no cura y que no pone escudo, y aquí os tiro el dato interesante, y es que los slimes crío ponen escudo. Y si la Saritza pone un escudo y es el soporte defensivo estilo Nicole, pero de crío, para bufar todos los equipos crío en general, tanto Stellar Conduct como Stellar Swirl, como Skirk, como cualquier otro equipo que veamos en el futuro. ¡Ah! Sorpresa, quién sabe. O a lo mejor algún equipo de Mabuika nuevo con consonancia crío desplazando a Yansan o desplazando a Shilonen y juegas Nicole, la Sarina, Citrali y Mabuika. No, simplemente estoy especulando, soy el feo, no puede ser. Habilidad elemental, kit de Odette. Pues básicamente, el primer modo entre el que intercambias es muy fácil porque invocas, esto recordarlo, es el clon. Se llama solo reflection en inglés, o sea, una reflexión, o sea, reflexión a nivel de espejo, no de pensar, y es simplemente una reflexión que es como literalmente un espejo, un clon, es un bichito que tú invocas y va pegando coordinado. Es muy bonito, es como una especie de maniquí que también está bailando y va pegando contigo. Pega muchos hits de crío y algunos pocos hits de Stellar Conduct o Stellar Swirl. En resumen, esto es lo que hay con el bicho. Luego, el modo especial que se llama Andante Final Down. Cuando después de hacer lo primero que os he dicho, elemental, ulti elemental, ya pones el modo final, que es el Final Down, el bicho lo que hace es pegar coordinado, quedarse más tiempo en campo, hacer más hits de Stellar Conduct, pero es que además cuando haces el cambio entre bicho y bicho, suelta por ahí entre medias un hit de Stellar Conduct. Ese es el resumen. Entonces, la habilidad elemental, para que lo entendáis, es algo parecido a lo que hace Lauma. Tiráis la elemental de Lauma y el ciervo va spawneando y golpeando dentro a los enemigos. Pues en este caso, Odette, invocas el clon y el clon, cuando tú pegas con el personaje en campo, Odette es un soporte sub DPS, pues básicamente tú pegas con Sandrone y el clon de Odette va bailando y va pegando a los enemigos. Y de vez en cuando va soltando un hit fuerte de Stellar Conduct, pero generalmente pega crío bastante para las cargas, los 12 stacks que os he dicho en todos los vídeos, porque eso va a hacer que ya entendáis el Stellar Conduct. Cooldown de la habilidad elemental, 15 segundos.
Duración del clon, 20 segundos. Os adelanto que el clon lo podéis recastear tirando también la ulti, con lo cual el clon va a estar todo el rato en el campo durante todas las rotaciones de los equipos de Odette de manera perfecta y con full uptime. Y luego están todos los escalados de los daños de Stellar Conduct que va haciendo de vez en cuando, que son interesantes. Como veis, la habilidad elemental es un sub DPS purísimo. O sea, tú tiras la habilidad elemental y va golpeando mucho crío fuera del campo y de vez en cuando un hit de Stellar Conduct. ¿Esto sirve para otros equipos que no sean de Stellar Conduct o Stellar Swirl? No. Esto es importante porque diréis, bueno, ¿Odette en qué equipo antiguo sirve? No sé, con Sino o con Grizzly. Pero ya, con ningún otro DPS. O DPS futuros de Stellar Swirl. Ahora, la Ultimate. La Ultimate tiene muy poco texto, esto es muy bueno. Y dice, ejecuta un baile. Haces bastantes hits de daño normal, un hit muy fuerte de Stellar Conduct y activas un bufo para la propia Odette de daño de Stellar Conduct o Stellar Swirl, según sea el equipo que estés jugando. Escalados, pues bastante. El hit fuerte de Stellar Conduct, interesante. Y por último, el bufo a sí misma que va a hacer después de tirar la ulti es de a talento 10, que la mayoría subiréis esto, o al menos al 9. A talento 10 es un 45, a talento 9 es un 43,5, a talento 8 es un 42. O sea, más de un 40% a sí misma de daño de Stellar Conduct. A sí misma. Luego, el clon que vas a reinvocar con la ulti también dura 20 segundos, mismos efectos que la habilidad elemental. El bufo dura 20 segundos y el cooldown es de 15. La habilidad elemental y la ulti tienen cooldowns de 15. Igual que Sandrone, que tiene cooldowns de 15, y ya en Miko puedes recolocar los tótems 4×3, 12, que es el cooldown que tiene cada 12 segundos. ¿Qué significa? Que un equipo de Sandrone, Odette, Jae Miko puede tener rotación de 15 perfectamente. Aquí quien cambia la rotación es Alyosha, que tendría rotación y cooldowns de 18, pero si el Arconte Crío es escudo y soporte defensivo y tiene rotación de 15, quizá estamos hablando de que Sandrone es uno de los primeros equipos y personajes que sí puedan llegar a tener rotación de 15-16, haciendo 2 cargados y la ulti muy rápido, no 3 como se está recomendando, y saliendo del campo para rotar otra vez con el equipo. Coste de energía, 60. Que para ser crío e ir con Sandrone, que ya son 2 críos, y estar fuera del campo y ser un sub DPS, ser un 5 estrellas, 60 es un coste muy bueno y muy bajo. Recordemos que los soportes fuera del campo que suelen hacer mucho daño tienen costes más cercanos a 70 normalmente y los 4 estrellas 80. Así que 60 es un coste muy bajo. Como veis, básicamente es elemental ulti y haces mucho daño y tienes un buffo a ella misma y haces muchos hits de Stellar Conduct. ¿Qué podría mejorar de Odette? Pues atentos con los talentos, por ahí es donde nos rompe la cabeza a todos. Primer talento de ascensión. Odette cuando invocas el solo Reflection que es el clon, que además lo reinvocas con la ulti, no sé qué, no sé cuántos, te va a dar 4 stacks, ¿vale? No se pueden conseguir en teoría más stacks, es decir, no es que sean 4 y luego 8 y luego 12, porque es cierto que tiras la elemental y luego tiras la ulti y realmente terminas llegando mínimamente con la elemental y la ulti que lo reinvocas, son 8 stacks. Creo, ahora os leo el kit, creo que no vas a tener 8 stacks, porque si os leo el bufo os va a volar la cabeza. Creo que van a ser solo 4 stacks máximo y luego vas a reactivar esos 4 stacks. O sea, juraría que no va a haber 8 ni 12, pero no dice máximo 4 stacks. Entonces, dice cada vez que Odette invoca el solo Reflection. En la rotación, la elemental lo invoca, la ulti lo reinvoca y la segunda elemental vuelve a reinvocarlo. Serían 12 stacks. Quedaros con esto, ¿vale? Porque yo creo que no van a ser 12 stacks, creo que van a ser 4 y punto. Luego veremos qué más ocurre con esto. Dice, stacks, se llaman Brilliance. Cada stack va a dar un efecto a Odette y luego Odette va a transmitir este efecto al resto del equipo una vez por segundo. Dice, cada stack incrementa el daño de Stellar Conduct o Stellar Swirl de Odette en 15%. Hasta que se vaya la invocación esta del campo, o sea, hasta que se recastee la invocación del campo, perdón, o hasta que la invocación deje el campo, es decir, el clon. Técnicamente, si juegas bien, el clon nunca se va del campo, con lo cual nunca vas a perder los stacks, ni este bufo, ¿vale? Claro, ahora si lo pensamos, 15% de daño en la reacción
Si son 4 stacks son 60 de daño. Si son 8 stacks son 120% de daño en la reacción. Y si son 12 stacks son 180% de daño en la reacción. Y diréis, bueno, ¿son para Odette? No. Ahí viene el tema, por eso creo que son solo 4 stacks, 60% de daño. Dice, cuando Odette se queda fuera del campo, es decir, siempre, porque es elemental, ulti-elemental y te piras, pierde un stack por segundo. Vaya gallo. Y se los da a todos los personajes del equipo. Es decir, Odette pierde un stack, pero le da un stack a todo el equipo. Vamos a poner el ejemplo de Sandrone con Jae. Claro, si son 4 stacks, transfiere los stacks y termina dándole en los primeros 4 segundos del equipo los 4 stacks, entonces le va a meter 60% de daño de Stellar Conduct a Sandrone y a Jae Miko. Si al final son 8 stacks, le va a meter 120% de daño durante los primeros 8 segundos del equipo. Lo dudo. 120% de daño en Stellar Conduct cuando Kiki da 50 y Jae da 50, y cuidado que está bastante nivelada ya la reacción y Sandrone tiene un potencial espectacular. Así que esto yo no lo he entendido bien, quizás yo no creo que llegue a los 8 stacks ni a los 12 stacks, porque luego tiene una constelación que te permite tener un stack extra. Entiendo lo de que cada segundo se transfiere un stack, con lo cual esto es un pequeño balanceo, que quizás si son 8 stacks en 8 segundos ya has hecho el daño con Sandrone y nunca vas a llegar al 100% de daño de la reacción, en caso de ser 8 stacks 120, pero yo lo explico siendo precavido, porque me parece a mí que esto no tiene mucho sentido. Dejadme en los comentarios qué pensáis de los stacks. Yo creo que son 4 y punto, 60% de daño en la reacción, porque ahora os explico la C1, os va a volar la cabeza. Pero de base es un bufo fuerte, porque aquí no viene el tema más importante. El tema más importante viene después, que os va a volar la cabeza, porque diréis, bueno, 60% de daño, Stellar Conduct a todo el equipo, Kiki da 50, no está mal. Y el set, que ya os hice un vídeo hablando de los sets, básicamente está el nuevo set este, que si eres un soporte fuera del campo y haces un daño de Stellar Conduct o Stellar Swirl, le vas a meter 50% de daño de la reacción al equipo. Pero ese set lo va a llevar Alyosha, porque ella va a llevar el set de sub-DPS. Si tú eres un sub-DPS en equipo de Stellar Conduct, llevarás el set de Stellar Conduct igual que Jae Miko, y si eres un sub-DPS Stellar Swirl, llevarás el set de Stellar Swirl, que es el que sale en Sneeze Naya 7.0, que es igual que el de Stellar Conduct, los mismos stats, 18 ataque, 16 de probabilidad, 40 daño en la reacción estelar, pero de Stellar Swirl, que es el nuevo set que sale en Sneeze Naya. Entonces, ella no lleva ese otro set que bufa al equipo, llevará el set de sub-DPS igual que Jae Miko. Aquí viene el punto. Siguiente talento de ascensión. Por cada 100 puntos de ataque hasta 1000, ella gana 1.5 de daño en la reacción de Stellar Conduct hasta un máximo del 30%. Ella gana 30% más de daño de Stellar Conduct con otro talento, más la ulti que le da otros 45 a talento 10. Son 75 para sí misma, más los stacks 60% para el equipo. Y luego, siguiente talento de ascensión. Ella no activa el campo, pero si está dentro del campo, va a hacer que todas las reacciones de Superconductor o el Torbellino Crío se conviertan en Stellar Conduct y Stellar Swirl. Y aquí viene el típico talento de que ya sabéis de los personajes lunares. Por cada punto de ataque va a ganar, por cada 100 puntos de ataque va a ganar 0.7% de daño base en la reacción de Stellar Conduct el equipo hasta un máximo del 14%. Tiene un talento que no tiene Kiki, que no tiene Jae Miko, que le va a meter 14% de daño base a la reacción de todo el equipo. Esto es una locura, porque si es 14 de daño base más el 60% de los 4 stacks, ya es casi el doble del bufo que da Kiki y Jae Miko. Aquí viene lo roto, y luego la C1 ya ni os cuento. Entonces yo creo que mi teoría es que solo son 4 stacks. Como sean 8 stacks o más del talento ese, o sea, se nos va la cabeza. Y último talento, nos enseña dónde están las especialidades locales para subir personajes y tal, y mientras bailas dice que hay otros efectos, pero bueno, esto creo que es una pasiva extra. Por ahora, como ya podéis comprobar, es un sub-DPS perfecto solo de Stellar Conduct y Stellar Swirl, con bastantes más buffos que Jae, que Kiki y que cualquier otro soporte, y que por supuesto el Besting Slot de Sandrone con una posible rotación de 15-16 segundos es con Odette, Jae Miko, Sandrone. Y se supone que el soporte ahí puede que sea Alyosha, pero al igual que Aino 4 estrellas luego fue sustituida por Sandrone, igual Alyosha 4 estrellas se sustituye luego por la Arconte Crío, porque como los slimes llevan escudo, quizá la Arconte Crío es un escudo, es un soporte defensivo, una especie de Bennett, pero de crío y haciendo daño fuera del campo. No lo sé,
pero tiene pinta de que puede que sea así, se combinen juntas. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Ahora, las constelaciones, porque aquí es donde viene lo roto. Primera constelación, que va directamente a los stacks estos. Dice, castear el golpe final de la habilidad elemental, que es cuando te transformas en la última habilidad elemental, el Final Down hace otro golpe más extra de Stellar Conduct con un escalado de 200% del ataque muy fuerte, o de Stellar Suite en el equipo de Stellar Swirl. Normal, un hit más extra muy fuerte de Stellar Conduct o Swirl. Adicionalmente, la pasiva esta de los stacks se mejora. Invocar el solo Reflection, invocarlo, dice, te da 2 stacks más. O sea, ya no son 4, son 6. Pero si lo reinvocas con la ulti, son 6 más 6, 12 stacks. Yo no le veo mucho sentido a esto. Dice, adicionalmente, los que se consumen por segundo para dar los aliados, ya no es 1 por segundo, que si por ejemplo fueran 8 stacks, pues todavía son 8 segundos para darlos. Ahora son 2 por segundo, es decir, 6 stacks, que sería 90% de daño en reacciones estelares, se da solo en los primeros 3 segundos. En 6 segundos, en caso de haber más stacks de estos 6 a C1, llegarías en 6 segundos a dar un bufo de 180% de daño en la reacción. Me parece que esto no tiene sentido. Por eso creo que van a ser 4 stacks a C0 y 6 stacks a C1, que 6 stacks ya son 90% de daño en la reacción en los primeros 3 segundos, que los repartes entre todo el equipo. Porque es 90% a todo el equipo, no solo al personaje en campo, también la Yaemiko fuera del campo y demás. Es una C1. Me parece una salvajada absoluta, teniendo en cuenta que también la C1 de Sandrone también le mete otro 30% de daño de Stellar Conduct a todo el equipo. Ella es soporte que hará mucho daño de Stellar Conduct, y Yaemiko es un soporte que hará mucho daño de Stellar Conduct. Me parece una salvajada. Luego, la C2, agarraos. Dice, cada stack de la pasiva anterior da otro 7% de ataque. Teniendo en cuenta que ya con la C1 son 6 stacks, es 42% de ataque a todo el equipo. Pero si no son 6 stacks y resulta que terminan siendo 12, son 84% de ataque a todo el equipo. No me lo creo. O sea, yo creo que son 6 stacks, que son 42 de ataque, y da gracias. Pero lo que pasa es que no dice máximo de stacks, solo dice cuando invocas el clon. Y lo invocas 2 veces por rotación porque la ulti lo reinvoca. Entonces, nueva teoría, por eso digo que creo que son 4 stacks, a C1 son 6, y ya, dejadme en los comentarios qué opináis. Pero esto no acaba aquí, esperar, que la C2 ahora mete ataque a todo el equipo, 42%. Aparte, según si estás jugando Odette en Stellar Conduct u Odette en Stellar Swirl, eliminas la resistencia de los elementos involucrados un 20%. En Stellar Conduct, Crío y Electro, y en Stellar Swirl, Crío y Anemo. Es una locura la C2, 20% de bajada de resistencias, más el 40 y pico % de ataque a todo el equipo, más lo de los stacks de la C1. O sea, es una locura. Es el sub-DPS soporte perfecto. Le va a meter una cantidad de daño al equipo, aunque no vayáis luego con dupes. Es espectacular. Por eso os explico que mi teoría es que no llega a 8 stacks ni cosas raras. Igual tienen que escribir mejor esa pasiva y decir que el máximo de stacks son 4 y con la C1 el máximo de stacks son 6. Porque como acaben siendo 8 stacks o 12 stacks, con la C1 pueden ser 12. Es que no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que termine metiendo en 6 segundos 80% de ataque a todo el equipo y 180 de daño de Stellar Conduct o de Stellar Swirl a todo el equipo. A todo el equipo, no un personaje. Es una locura. Yo creo que son 4 stacks y con C1 6 olvidaos. Luego, la C4.
Básicamente hace más hits de Stellar Conduct y aparte le vuelve a meter al equipo más daño de Stellar Conduct. Es el resumen, dice mucho texto, pero es ella, más hits de Stellar Conduct y más daño al equipo de Stellar Conduct. Y la C6, otro 25% de daño a Stellar Conduct y 20% a sí misma de daño de Stellar Conduct y Stellar Swirl, o sea, todo daño. Y aparte lo que hace es que no consume los stacks de Brilliance ella misma, que sabéis que al consumirlos ella pierde los buffos, se los da al equipo, pues con la C6 ya no los pierdes, es decir, la C6 te da como más daño de Stellar Conduct a todo el equipo, más daño, bueno, Stellar Conduct y Swirl, más daño a sí misma, no pierdes los stacks, con lo cual, pues yo no sé si son 6 o son 12 o yo que sé cuántos son, así que la C6 termina dando mucho más daño general. Creo que la C4 y la C6 las han medido mucho, la C6 no es buena para ser una C6, porque en equipos futuros, incluso con la Arconte, donde todo el equipo seguramente esté metiendo hits de Stellar Conduct de Stellar Swirl, pues quizá bufar todos los hits de todo el equipo es una locura, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el equipo de Flims, Columbina hace este daño de electrocargado, y Nefa también, Flims también, pero Sakarosa no. En el equipo de Nefer, Lauma hace un hit fuerte, Najira no lo hace, Nefer y Columbina sí, o sea, solo 2 de los 4. Y en el equipo de Zibai, Linnea sí hace hits fuera del campo, Columbina también, pero cuando ese 0 no hace mucho daño. Zibai también, pero Iluga no. En este caso tiene pinta de que Odette sí, Jaemiko sí, Sandrone sí, y cuando salga el Arconte, que posiblemente sea el aporte defensivo, también va a hacer hits del Arconduct seguramente. Entonces, por eso están haciendo estas constelaciones tan limitadas, porque cuidado lo que pueda pasar. Así que bueno, un poquito largo, pero este es el kit de Odette. Creo que son 4 stacks. Este vídeo se resume a creo que son 4 stacks y creo que son 6 stacks a C1, porque como sean 8 a C0 y 12 a C1, o sea, olvidaos. Y con la C2 que le puede meter 80 de ataque al equipo, olvidaos. 80% de ataque es que no tiene absoluto sentido. Poquito más. Gracias por estar un día más por aquí. Recordad que también se combina con Alyosha, que también da un bufo de ataque y un bufo de Stellar Conduct muy fuerte al equipo. El kit de Alyosha está por aquí, ir a verlo si no lo habéis visto todavía. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.